Decenas de mujeres que fueron estranguladas o asfixiadas. Sus casos siguen sin resolverse. Encontramos más de 50 casos sin resolver de estrangulamiento y asfixia que se remontan a 2001. Creemos que son entre 90 y 100 mujeres, no pudo haber sido solo una persona quien las mató, así que hay más de un asesino serial. 8 personas fueron baleadas, 4 de ellas murieron después de una reunión en Inglewood. Ahora 4 de las víctimas restantes están luchando por sus vidas en varios hospitales. Estaba en el centro y hasta los meseros están hablando de lo inseguros que sienten ahí, ¿sabes? En este momento somos una ciudad al límite. 2 personas resultaron heridas después de un tiroteo en Inglewood. Ambas víctimas, transeúntes inocentes cuando estallaron los disparos en Inglewood. Los asesinatos están conectados, pero durante años muchos en la comunidad han creído que un asesino serial está cazando a mujeres pobres y marginadas. Tenemos noticias de última hora en Englewood, en el South Side. 4 personas han recibido disparos. 2 asesinos aquí afuera, ya sabes, 2 tiroteos, la gente muere, es un caos. Creemos que es muy probable que haya un asesino o asesinos en común en la serie de Chicago. Hablamos con una vecina de Inglewood y ella dice que escuchó al menos de 8 a 10 disparos. Ahora el departamento de bomberos lo está calificando como homicidio, pero un popular cantinero local está muerto. La casa del estrangulador de Chicago. Los casos de 51 mujeres desaparecidas y asesinadas en Chicago durante los últimos 20 años. Que un asesino serial ha atacado a mujeres afroamericanas aquí mismo en Chicago. Tenemos un problema. Alguien está matando a mujeres negras y morenas en estas comunidades. Tenemos que estar atentos. Hoy estamos en Chicago, Illinois, y actualmente estamos en el barrio más peligroso de Chicago. Estadísticamente, esto es Englewood. Y sí, la tasa de homicidios en esta zona de Chicago es astronómicamente alta. Y realmente hace que uno se pregunte qué es exactamente lo que está pasando aquí que ha llevado a las circunstancias del brutal como están hoy en día. Porque incluso desde principios del siglo XX este barrio ya era absolutamente notorio. Uno de los asesinos seriales más infames de Estados Unidos. Algunas personas le atribuyen a este tipo ser, ya sabes, el primero. Creo que el aniquilador de sirvientas en Austin fue realmente el primero, pero hablaremos de él en un momento. Él tenía su castillo de tortura y asesinatos en este vecindario. Y obviamente ha habido un montón de asesinatos diferentes que no se han relacionado. These INTs, Simon. Pero en un año, creo que fue en el 96, hubo 3 asesinos seriales diferentes operando en esta zona al mismo tiempo. Same time. Y eso, o sea, es absolutamente increíble que hubiera 3 asesinos seriales diferentes eligiendo víctimas al mismo tiempo y en el mismo lugar. O sea, es difícil de creer. Y luego sí, incluso hasta el día de hoy mucha gente, ya sabes, ha dejado comentarios en videos. O he visto comentarios... Esta es como la zona tristemente célebre de Chicago que sale en las noticias por la tasa de homicidios. Hoy vamos a visitar varios lugares diferentes de este vecindario para contar estas historias. Sí, es una locura estar aquí. O sea, ya puedes ver al salir de nuestro hotel en el centro y venir aquí. Hay mucha decadencia en este vecindario. Entonces, fábricas abandonadas, creo que pasamos por un par de casas abandonadas, tiendas abandonadas. Últimamente parece que todo tiene algún tipo de químico innecesario. Quiero decir, estamos cazando fantasmas todo el tiempo en ambientes extremadamente tóxicos, edificios viejos y abandonados que podrían estar llenos de asbesto, polvo, moho, otras toxinas y partículas. Pero lo que más me preocupa son los químicos innecesarios que se agregan a los productos que uso en mi vida diaria. Verán, al regresar a casa después de estas investigaciones, después de un tiempo empecé a prestar más atención a los productos que estaba usando en mi propio hogar. Y cuando investigué, me di cuenta de que mi propio detergente para ropa que había estado usando durante años era el peor de todos. ¿Sabías que el detergente tradicional para ropa puede dejar residuos químicos agresivos en tu ropa? Yo tampoco lo sabía al principio. Resulta que la mayoría de los detergentes populares están llenos de químicos agresivos que pueden irritar tu piel, alterar tus hormonas y causar reacciones alérgicas.
Algunos de estos químicos, como los abrillantadores ópticos, literalmente se pegan a tu ropa como si fueran pegamento. Y lo más loco es que estos químicos ni siquiera limpian tu ropa. Solo engañan a tus ojos para que pienses que tu ropa se ve más blanca y brillante de lo que realmente está. De hecho, puedes ver estos químicos bajo una luz negra y es bastante inquietante. Déjame decirte, esos descubrimientos no me dejaron tranquilo. Especialmente porque esos químicos estaban el tiempo en mi casa, después de esas intensas casas de fantasmas. No quiero que esas cosas se queden en mi espacio seguro ni en mi equipo, así que cambié a EarthBreeze. Sus hojas de detergente están libres de químicos agresivos como abrillantadores ópticos, parabenos, fosfatos y conservadores. Con EarthBreeze no hay garrafas pesadas de plástico, no hay reguero, no hay residuos de químicos agresivos, solo una hoja ligera y premedida que se disuelve en el lavado para limpiar tu ropa. Y sí, puedo hablar por experiencia personal, tu ropa sigue saliendo limpia, fresca y suave. Me siento muchísimo mejor sabiendo que no me estoy exponiendo a esas toxinas innecesarias, especialmente cuando mi trabajo ya me lleva a lugares tan inquietantes y potencialmente tóxicos. Si buscas una limpieza poderosa sin químicos agresivos, prueba EarthBreeze. Es fácil hacer el cambio. Y si no quedas completamente satisfecho, tienen una increíble garantía de devolución de dinero. Mira, ahora mismo puedes probar EarthBreeze con hasta un 40% de descuento. Y puedes recibir 4 regalos QR en pantalla o visitando el enlace en mi descripción. Pero sí, me encanta la marca. He usado EarthBreeze durante unas semanas y realmente puedo notar la diferencia. Además, tienes esa tranquilidad de saber que no estás cubriendo tu cuerpo con esas toxinas que traen otros detergentes. Tienen un producto increíble, es súper fácil de usar y están ofreciendo una gran oferta para los espectadores de Probar Race EarthBreeze. Escanear el código QR o visitar el enlace en la descripción. Y ahora volvamos a nuestro video. Hard Searless Sealers True Exterior Stuff de Chicago surgió como un punto caliente de violencia inimaginable en los años 90, donde el abandono sistémico, la adicción desenfrenada a las drogas y el colapso económico crearon un terreno fértil para que los depredadores y asesinos cerraran y operaran casi completamente desapercibidos en medio de paisajes urbanos en decadencia y edificios abandonados y escalofriantes. Este vecindario predominantemente afroamericano en el South Side de Chicago durante décadas por la ceguera habitacional y crediticia, la huida de los blancos y la falta de inversión. Todos estos son síntomas que llevaron a una explosión en el número de edificios abandonados en el vecindario, que eventualmente sirve de abandono de cadáveres para varios asesinos seriales diferentes. Pero Englewood no siempre fue el vecindario desolado y peligroso que era en los años 90. Englewood, Chicago, se originó como un vecindario a mediados del siglo XIX, siendo inicialmente una zona boscosa y pantanosa que se transformó en un asentamiento próspero. Con la llegada de los ferrocarriles en la década de 1850, irlandeses y suecos que trabajaban como agricultores, obreros ferroviarios y más tarde empleados de los corrales de ganado. La intersección de la calle en lo que después Sears y Wentworth, ubicada en el vecindario, impulsó el establecimiento de Junction Grove, que fue anexado al pueblo de Lake en 1865 y renombrado como Englewood por el comerciante de lana Henry Biss, Luis inspirado por el paisaje boscoso de Englewood, Nueva Jersey. Y esta fue una época absolutamente bulliciosa en la zona. Llegaba mucha gente, y con ellos llegó mucha nueva riqueza. La anexión del vecindario a la ciudad de Chicago en 1889 aceleró el crecimiento local. Y de repente, House Ladrillo de 2 departamentos empezaron a construir casas de ladrillo de 2 bancos, escuelas, hospitales e iglesias en la zona, junto con líneas de tranvía tiradas por caballos que permitió a los locales tener fácil acceso al centro de Chicago. La Escuela Normal del Condado de Cook, estatal de Chicago, se estableció en 1869 y donó terrenos en la zona, lo que atrajo a residentes de clase media a áreas como Normal Park. Y para la década de 1920, la población de 86,000 personas, con un bullicioso distrito comercial ubicado en la calle 63 y Halsted, que se convirtió en el segundo más concurrido de todo Chicago, con grandes tiendas departamentales como Sears, que abrió en 1929 por $1.5 millones y cientos de negocios más pequeños, apoyados por 2.900 tranvías diarios, trenes elevados y suburbanos. El vecindario se mantuvo próspero durante la Gran Depresión, a pesar del cierre de algunos bancos y tiendas, e incluso durante y después de la Segunda Guerra Mundial, con una mezcla étnica diversa que tenía el vecindario como hogar, incluyendo polacos y europeos del este a principios de siglo, y una población predominantemente blanca. Sin embargo, fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando comenzó el declive de Englewood, impulsado por cambios demográficos, interrupciones económicas y desinversión sistémica. La llegada de ciudadanos afroamericanos desplazados por proyectos de renovación urbana y la construcción de autopistas como la autopista Dan Ryan en 1950 y población negra, y aceleró la huida de los blancos, llevó a ser robbery de población racial, y eso se puede ver en los números del censo. En Englewood, la población negra aumentó del 2% en 1940 al 11% en 1960 y 9% en 1960.
Y esto es lo más increíble, del 69% al 96% para 1900. Mientras tanto, alrededor de 50,000 personas blancas se marcharon en medio del pánico provocado por agentes inmobiliarios que para revender propiedades a bajo precio. Las prácticas racistas de exclusión crediticia negaron préstamos a los residentes negros locales, y los bancos empezaron a cobrar tasas de interés más altas debido a lo que decían que era inseguridad laboral, lo que llevó a un rápido deterioro del parque habitacional. A medida que los caseros de los barrios bajos descuidaban el mantenimiento, aumentaron la proliferación de alimañas y el crimen. Los factores económicos ayudaron a agravar esos problemas. El aumento en la propiedad de automóviles y los centros comerciales suburbanos como Evergreen Park alejaron a los compradores del distrito de la calle Moss 60 y Tracy Halstead, lo que provocó el cierre de tiendas marginales se convirtieran en tiendas de descuento. La ex residente de Englewood, Mattie Lewis, quien se mudó a Chicago a mediados de la década de 1940 y vivió en North Lawndale, describió las luchas continuas en las décadas posteriores, incluyendo los años 90. Con el sistema de compra de vivienda por contrato, que explotaba a las familias, era una casa. Mattie en ese momento estaba hablando con un reportero de The Atlantic que la entrevistó para su artículo, y continuó diciendo, y esa era la única manera en que podía. No les daban préstamos a las personas negras en ese entonces. Pensábamos, así son las cosas, lo vamos a hacer hasta que muramos, y nunca nos van a aceptar. Así es simplemente. La única manera en que podías comprar una casa, y yo estaba decidido a conseguirme una casa. Si todos los demás pueden tener una, yo también quiero una. Había trabajado para personas blancas en el sur, y vi cómo vivían esas personas blancas en el norte, y pensé un día voy a vivir igual que ellos. Yo quería gabinetes y todas esas cosas que tienen las demás personas. Fin de la cita. Ethel Witherspoon, otra residente de North Lawndale desde hacía mucho tiempo su casa en 1957, compartió anécdotas personales sobre la transición racial y las dificultades económicas que afectaron a Chicago y a los vecindarios de la ciudad durante esos periodos. La mayoría de los blancos empezó a mudarse. Los negros vienen. Realmente decían eso. Tenían letreros que decían, no les vendan a los negros. Habló sobre la presión financiera de vivir en esa zona diciendo, recortas el gasto de la luz, recortas el gasto de comida. Otro ex residente de la ciudad, Clyde Ross, quien llegó a Chicago en la década de 1940 y vivió cerca en North Lawndale, reflexionó sobre los contratos abusivos que afectaron a las familias negras durante décadas, diciendo, cito, nos daba vergüenza. No queríamos que nadie supiera que éramos tan ignorantes. Salí de Mississippi donde había un desastre y vine aquí para encontrarme con otro desastre. Entonces, ¿qué tan tonto soy? Quería que nadie supiera lo tonto que era. Cuando me vi atrapado en esto, dije, ¿cómo? Acabo de dejar este desastre, zafar un lugar sin leyes y sin respeto, y luego vengo aquí y me engañan, descaraban. Probablemente habría querido solo hacer daño a algunas personas, no tenía suficiente para mi his. Podrías quedar desamparado fácilmente peleando contra esta gente blanca y sin ley. Efectos de la Gran Depresión, combinados con la escasez de materiales después de la guerra, impidieron la urbanización en la, así como el cierre de empleadores clave como la Autoridad de Tránsito de Chicago. El cierre del depósito de autobuses en los años 70 erosionó la prosperidad y obligó a un gran número de residentes del barrio de Englewood a vivir en condiciones muy precarias. Las pandillas comenzaron a formarse en la década de 1950 para protegerse contra la agresión racial, como los chicos de 1953 y las cobras egipcias a finales de los años 50. Y como sabemos, las pandillas normalmente no se llevan bien entre ellas. Y parte de esta violencia de pandillas derivó en violentas guerras territoriales que empezaron a apoderarse del vecindario en los años 60, lo que añadió sangre y violencia a la vida diaria de los residentes y desestabilizó aún más a la comunidad. Englewood se había convertido en una zona peligrosa de alta criminalidad y medio abandonada, caracterizada por una grave pérdida de población, de un máximo de residentes en 1960, 86.659 residentes en 1960, 48.400 en 1997. Sí, en solo 30 años, este vecindario había perdido casi la mitad de su población. Estadísticas que reflejaban problemas como el abandono generalizado de viviendas, ejecuciones hipotecarias y segregación a la mente sirvieron para aislar a los residentes de bajos ingresos dentro de áreas deterioradas y más abandonadas. Los esfuerzos fallidos de revitalización, como el intento en los años 70 de convertir las calles 63 y Halstead en corredores exclusivos para usos con fondos públicos, resultaron contraproducentes. The same the Stadisher Upside, como Sears, que cerró su tienda en Englewood en 1976 y Weebles, lo que dejó solo unas 100 tiendas en el vecindario. Para finales del siglo, muchas de las cuales eran operadas en ese momento por comerciantes coreanos y pakistaníes. Entre los lotes vacíos y las estructuras deterioradas, como el abandonado templo masónico Southside en la calle 64 con Green. La epidemia de crack a finales de la década de 1980 que azotó a la nación sirvió además para intensificar la violencia de pandillas en el vecindario.
con conflictos entre grupos como los guerras entre pandillas a gran escala entre 1991 y 1000, impulsados por el narcotráfico, la competencia y la falta de vigilancia policial, debido a los bajos ingresos fiscales. La gente estaba siendo asesinada por todos lados en el vecindario durante ese tiempo. Para muchos residentes parecía una zona de guerra. Las altas tasas de criminalidad, incluidas relacionadas con las drogas que ocurrían en lotes y edificios abandonados del vecindario, parecían simbolizar la desesperación de la zona, con instituciones como la Universidad Estatal de Chicago mudándose a Roseland en los años 70, y muchos otros negocios y personas saliendo del área, abandonando el barco. Y a pesar de que la Iglesia Bautista Antioquía construyó algunas viviendas nuevas y se desarrollaron apartamentos públicos para personas mayores a lo largo de los años, la zona sufrió violencia, una fuerza policial casi inexistente y un deterioro grave. Quiero decir, en Englewood, en ese entonces, edificios una película partes, las ruinas de la industria y los efectos posteriores de cosas como el éxodo de la población blanca. Y fue más o menos en esa época cuando Englewood empezó a ganar la reputación de ser el terreno ideal para un asesino serial. A mediados de los años 90, la tasa de homicidios en Englewood se había disparado por completo, impulsada, como dije antes, por la epidemia del crack. Eso convirtió a mujeres vulnerables en blancos fáciles para estranguladores seriales, violadores y asesinos, quienes aprovecharon el caos de la prostitución y la adicción para su propio beneficio. En ese entonces, en los años 90, los recursos de la policía ya estaban increíblemente limitados, y los habitantes de la zona simplemente no confiaban en las autoridades en general, lo que obviamente llevó a investigaciones defectuosas. Y sinceramente, simplemente una falta de investigación en general por parte de la policía, lo que permitió que varios asesinos seriales operaran simultáneamente, al mismo tiempo, en las mismas áreas, con territorios que se superponían en el mismo vecindario. Había 5 asesinos seriales diferentes matando al mismo tipo de víctimas en el mismo vecindario, a veces a solo unos cientos de pies unos de otros, y nadie estaba investigando y nadie hacía nada. Anécdotas de los residentes que vivían en Englewood durante ese periodo recuerdan un miedo generalizado donde las iban a caminar solas por la noche y las familias susurraban sobre sombras que acechaban en terrenos baldíos que se tragaban los gritos. Por ejemplo, un usuario publicó en Reddit hace unos 6 años con el título de su publicación: "Yo crecí en Englewood, Chicago. He presenciado 34 muertes, incluyendo a mi hermano y 2 de mis primos. Me vi obligado a ver a mi mejor amigo sufrir una sobredosis, y mi tío actualmente está en el corredor de la muerte por asesinato capital". Este usuario anónimo detalló el impacto psicológico que vivir en ese vecindario le había causado, señalando cómo aconsejaba a los maestros en vecindarios similares: "Nunca traten de captar la atención de alguien diciendo cosas como todo positivo. Al menos para mí, esas ideas nunca encajaron bien. No quería escuchar que todo estaría bien, porque en mi mente en ese momento no había esperanza". Fin de la cita. Otro ex residente de Englewood llamado Andrew Allen, y residente de mucho tiempo en el vecindario, compartió su miedo a salir de noche en medio del aumento de la violencia de pandillas y asesinatos a principios de los años. Cuando habló con The New York Times en 1991 dijo, cito: "De ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, salgo de noche. Es lo peor que he visto. Y a última vez que hice eso, ¿viste? Si no lo tengo antes de que anochezca, no lo consigo". Fin de la cita. En ese mismo artículo, el periodista habló con Cecil Davis, coordinador de patrullas ciudadanas en Englewood que habían sido iniciadas por los habitantes locales para combatir el aumento de la delincuencia. "Si la policía no nos va a ayudar a cuidar nuestra comunidad, nosotros mismos nos vamos a cuidar". Eso se decían los residentes del área en ese momento. Y así las patrullas ciudadanas comenzaron a recorrer toda la ciudad, mientras ellos mismos, sus vecindarios, intentaban frenar el crimen de inmediato. Estamos en el punto más alto de esta situación de secession. La gente está preocupada por quién será el siguiente, y declaró Cecil en el artículo, recordando cómo los vecinos organizaron esas patrullas para combatir el miedo, pero aún así se sentían abrumados por la violencia. A pesar de los esfuerzos de revitalización, como los jardines comunitarios y los programas para jóvenes de esta época aún persisten, con la leyenda de los asesinatos de Englewood grabada en la oscura historia de Chicago. El análisis moderno señala cómo las tasas de pobreza al 40% y el desempleo rondando el 20% en los años 90 ayudaron a que esa zona se convirtiera en un imán para el mal, donde la violencia se volvió algo normal. Sin embargo, Englewood ya era conocido por sus asesinatos mucho antes de los años 90. De hecho, el vecindario, incluso en sus primeras etapas, fue hogar de uno de los asesinos seriales más infames en la historia de Estados Unidos, H.H. Holmes. Shao Herman Webster Mudgett, mejor conocido como H.H. Holmes, nació el 16 de mayo de 1861 en Gilmanton, New Hampshire, y creció en una familia metodista estricta antes de estudiar medicina en la Universidad de Michigan, donde se graduó en 1880. Las primeras actividades criminales de Holmes incluyeron fraudes de seguros de los laboratorios de la Escuela de Medicina, una práctica que perfeccionó durante su tiempo como estudiante.
En 1886 se mudó a Chicago bajo su seudónimo adoptado y se estableció en el vecindario de Englewood, en el South Side. Inicialmente encontró empleo como farmacéutico en una farmacia propiedad de Elizabeth Holton, en la esquina de South Wallace Avenue y la calle 63 Oeste. Para 1887, H.H. Holmes había comprado la farmacia y un terreno vacío al otro lado de la calle, donde comenzó a construir un edificio de uso mixto que se volvería infame como su castillo de los asesinatos. Temporizó estratégicamente la construcción para la Exposición Mundial Colombina de 1893. Sus conexiones con Englewood estaban profundamente arraigadas en la explotación. Frecuentemente atraía a jóvenes vulnerables que buscaban empleo o alojamiento durante la Feria Mundial, muchas de las cuales nunca volvieron a ser vistas, mezclándose perfectamente con la bulliciosa comunidad del vecindario mientras usaba redes locales para vender restos humanos diseccionados a escuelas de medicina cercanas. La presencia de Holmes en Englewood transformó el área en un sitio de horror, ganándole el apodo del monstruo de la calle 63 en los medios de comunicación de la época. El Castillo de los Asesinatos, erigido de 601 al 605 de la calle 60 y Twice Englewood, era una extensa estructura de 3 pisos que abarcaba toda una manzana, picantemente presentada por fuera con tiendas minoristas, incluyendo la farmacia reubicada de Holmes en la planta baja, pero por dentro era un laberinto de pesadilla diseñado para atrapar gente y masacrarla. Los pisos superiores contaban con más de 100 habitaciones dispuestas en un desorden desorientador de pasillos, en ángulos extraños, escaleras que no llevaban a ningún lado, puertas que se abrían a muros de ladrillo y pasadizos secretos con paneles de descuadros. Todo equipado con un sistema de alarma para alertar a H. Holmes de cualquier movimiento. Habitaciones insonorizadas estaban equipados con líneas de gas conectadas a un panel de control en la oficina privada de Holmes, lo que le permitía asfixiar a las víctimas dormidas, inundando las habitaciones con gases venogados, mientras arañaban en vano las puertas selladas. Trampillas en los pisos hacían caer a mujeres aterrorizadas por toboganes de metal, arrojándolas directamente al sótano, donde supuestamente las esperaban mesas de operaciones empapadas de sangre para ser diseccionadas. Aquí, Holmes viviseccionaba cuerpos aún tibios, abriendo los abdómenes para extraer órganos entre charcos de sangre coagulada, usando ácidos corrosivos en cubas para desprender la carne de los huesos, dejando solo los restos óseos. Luego articulaba y después vendía. El sótano también tenía fosas de cal viva, que disolvían los tejidos blandos en una espantosa mezcla de restos licuados. Un potro de estiramiento para estirar a las víctimas en una agonía tortuosa hasta que sus extremidades se dislocaban con crujidos espeluznantes. Hornos gigantes donde se acumulaban huesos carbonizados y cenizas de cadáveres incinerados, botellas de venenos para muertes lentas y convulsivas marcadas por bocas llenas de espuma y órganos internos reventados. Y un crematorio disfrazado de horno de aceite que expulsaba humo acre mientras los cuerpos chisporroteaban y estallaban en el calor intenso. Las cámaras de tortura incluían una sala secreta de ahorcamiento para estrangular a las víctimas, hasta que se les rompía el cuello, y una bóveda bancaria sin aire donde los cautivos se asfixiaban lentamente, arañando las paredes que agotaba, y sus gritos finales resonaban sin ser escuchados. Holmes incluso realizó experimentos humanos como abortos fallidos que dejaban a las mujeres desangrándose en las mesas, con los úteros destrozados y los fetos arrojados a baños de ácido. El reinado de terror de Holmes en Englewood alcanzó su punto en 1893, donde anunciaba alojamiento y empleos para a sus víctimas, como las hermanas Minnie y Annie Williams, a quienes asfixió en la bóveda. El cuerpo de Annie fue posteriormente diseccionado y su hebilla de liga en un horno entre restos calcinados. Otros asesinatos espeluznantes incluyeron el de su amante Julia Smythe, fallido, con los intestinos expuestos, y el cuerpo desmembrado y el de la propia hija pequeña de Julia, Pearl, quien fue envenenada. Su pequeño cuerpo fue reducido a huesos en el sótano. Holmes confesó después de ser arrestado 27 asesinatos, incluyendo los de Benjamin Pitzel y sus hijos, cuyos cuerpos desnudos fueron asfixiados en baúles con mangueras de gas, su piel ampollada y ojos con hemorragias por los vapores, antes de ser quemados o enterrados. Arrestado en 1894 y ejecutado en la horca desde 1896. Dejó un legado de horror en Englewood, y el castillo mismo incendió de manera sospechosa en 890 Esia, y fue de un acto de incendio provocado para destruir I-8, siendo reemplazado por la oficina de correos de Englewood. Algunos relatos sensacionalistas han inflado el número de sus víctimas a más de 200, la cantidad confirmada de asesinatos atribuidos a H.H. Holmes. Aquellos que la gente puede verificar es de alrededor de 9. Sin embargo, la asociación del vecindario con esta historia sangrienta perdura en el imaginario del true crime. Así que incluso desde finales del siglo XIX, Englewood como vecindario ya estaba asociado con un infame asesino serial y una serie de asesinatos espeluznantes. Y durante las siguientes décadas las cosas se calmarían un poco.
Es decir, hasta los años 90, cuando se descubrió que al menos 3 asesinos seriales diferentes estaban operando en Englewood al mismo tiempo. Así que hablemos de nuestro primer delincuente, y posiblemente el más infame de todos, un hombre llamado Andre Crawford. Asesino serial número 1, Andre Crawford. Andre Crawford, nacido el 20 de marzo de 1962 en Chicago, Illinois, fue un asesino serial, violador y necrófilo estadounidense por asesinato a Cincinnati 999 Rafi Ball de Englewood en Chicago. Conocido como el estrangulador del South Side, André medía 1,80 m y sus crímenes se dirigían principalmente a mujeres negras involucradas en la prostitución o adicción a las drogas, muchas de las cuales eran simples conocidas suyas, y cometía actos necrófilos con sus cadáveres. En otras palabras, para decirlo sin rodeos, André violaba los cuerpos sin vida de las víctimas después de matarlas. La vida temprana de André estuvo marcada por la inestabilidad. Su padre abandonó a la familia poco después de su nacimiento, y su madre fue procesada a finales de los años, lo que llevó a que él y su hermana fueran puestos bajo el cuidado de una familia de acogida junto con otros 4 niños. Más tarde afirmó haber soportado golpizas por parte de sus padres de acogida y de miembros de la familia, y después escapó. Cuando era adolescente, se fue a vivir con parientes que supuestamente lo abusaron aún más y lo obligaron a prostituirse, aunque estas acusaciones fueron negadas por su hermana, sus padres adoptivos y otros familiares. El padre adoptivo de André señaló que la adicción a las drogas de su hijo comenzó a mediados de los años o que lamentablemente provocó que abandonara la escuela a la temprana edad de 17 años. A principios de los años 80, André se enlistó en el ejército de los Estados Unidos y después en la Marina, pero fue dado de baja deshonrosamente debido a su consumo continuo de drogas e incapacidad para cumplir con sus deberes. Al regresar a Chicago después de una fallida carrera militar, André vivió en la pobreza, abusando de las drogas y el alcohol, trabajando en empleos de baja calificación, residiendo en casas abandonadas, refugios para personas sin hogar o con amigos, y convivía con prostitutas y proxenetas. Aunque sus amigos hablaban muy bien del carácter de André durante este periodo de su vida, fue en esa época cuando su historial delictivo realmente comenzó a crecer, y terminó siendo arrestado varias veces por cargos como robo y posesión de drogas entre marzo de 1993 y 1999, recibiendo una sentencia suspendida en 1000 que incluía una muestra de sangre. También fue arrestado en 1995 por agresión, pero fue liberado después de que la víctima, un adicto a las drogas, se negó a cooperar. Sin embargo, durante este periodo de su vida, en los años 90, nadie sabía que André ocultaba un secreto oscuro y perturbador, uno que saldría a la luz muy pronto. Un secreto con el que hubiera preferido morir, aunque por fuera André parecía ser un ciudadano promedio de Englewood con mala suerte. En realidad era un asesino serial violento, sádico y pervertido que había estado atacando a mujeres en el vecindario durante casi una década. La ola de asesinatos de André abarcó desde 1993 hasta 1999, y todos ocurrieron dentro del vecindario de Englewood en Chicago. Ya era conocida por sus altos índices de crímenes violentos y la falta de presencia policial. André seleccionaba como víctimas a chicas y mujeres negras que se dedicaban a la prostitución o que eran adictas a las drogas. A menudo atraía a mujeres que apenas conocía o prostitutas a casas abandonadas o edificios vacíos con el pretexto de compartir crack o intercambiar dinero por sexo. Pero una vez que atraía a estas mujeres de regreso a las propiedades abandonadas con él, el demonio tomaba el control. Ya estando ahí y bajo su completo dominio, André atacaba. Mató a la mayoría de sus víctimas por estrangulamiento o apuñalándolas repetidamente con un cuchillo, y luego dejaba los cadáveres en la escena del crimen y regresaba después para realizar actos sexuales perversos con los cuerpos. En una ocasión atacó a una mujer en el Día de Acción de Gracias de 1997, su víctima número 12, y la dejó por muerta después de violarla y golpearla casi hasta matarla en un edificio abandonado. Pero milagrosamente, ella sobrevivió y después testificó en su contra. El modus operandi de André, o sea, la forma en que operaba, consistía en explotar las vulnerabilidades de sus víctimas en una zona de alta criminalidad llena de estructuras abandonadas, prácticas que le permitieron operar sin ser detectados en medio de la decadencia urbana. En ese momento, la policía realmente no parecía preocuparse mucho por lo que estaba pasando en Englewood. Para ellos, cuando otra prostituta indigente era asesinada y su cuerpo era recuperado, parecía que solo le echaban un vistazo superficial a la evidencia, revisaban el caso una sola vez y luego seguían adelante sin realizar una investigación realmente exhaustiva. Nadie en el departamento de policía de Chicago realmente pensaba que había un asesino serial operando en Englewood. Seguro que se decían a sí mismos que debían ser situaciones domésticas que salieron mal. O la explicación alternativa es que los policías tenían un sesgo racial contra las víctimas, y por eso no le daban mucha importancia a sus investigaciones.
Quiero decir, lo más probable es que veían a estas mujeres prostitutas a las drogas, mujeres negras como personas desechadas por la sociedad. Se ve una fuerza policial en su mayoría blanca en ese momento. Creo que por eso obviamente no parecían preocuparse por investigar estos asesinatos, debido a ese racismo horrible que estaba tan presente dentro del departamento en ese entonces. Sin embargo, independientemente de eso, las acciones de André fueron impulsadas por una compulsión parecida a una adicción, ya que más tarde describió el asesinato como algo habitual, similar al consumo de drogas. Y parecía que mientras más lo hacía como con las drogas, más necesitaba seguir haciéndolo para mantenerse cuerdo. El entorno de los asesinatos, en ese entonces en el deteriorado vecindario del terror, ya que los residentes enfrentaban un número creciente de cadáveres y una falta de respuesta por parte de las autoridades locales y de la ciudad. Y en un momento, André Crawford incluso ayudó a la policía local a distribuir retratos hablados de él mismo, mientras continuaba en medio de su ola de asesinatos. Él pensaba que nunca lo atraparían, que era demasiado bueno para la policía local, así que ayudó a la policía a buscarse a sí mismo y simplemente siguió matando. Las víctimas de André Crawford incluyeron a 11 mujeres: Vaughn Harris, Patricia Dunn, Rhonda King, Angel Chatin, Shaquanta Langley, Nicole Townsend, Cheryl Cross, Tommy Dennis, Cheryl Johnson y Constance Bailey. Todas ellas mujeres negras de Englewood que estaban involucradas en la drogadicción o el trabajo sexual. Muchas de estas víctimas inocentes eran conocidas ocasionales de André, a estos edificios abandonados con promesas de drogas y dinero. Estas eran mujeres que ya estaban pasando por momentos difíciles, falta de vivienda y dificultades económicas propias, lo que desafortunadamente las convertía en blancos fáciles. Los detalles específicos sobre la vida individual de estas mujeres, pero todas parecían compartir antecedentes delictuales, y sus cuerpos a menudo eran encontrados en edificios abandonados. Baker's issue saw signos de abuso post-mortem. El hallazgo de las víctimas y sus historias a menudo pasaban desapercibidos, inicialmente debido a la marginación social, como mencioné antes. Sin embargo, eventualmente la policía enfrentaría enormes críticas por sus respuestas tardías en los casos que involucraban a trabajadoras sexuales y personas adictas, pero en ese momento las autoridades realmente veían a estas mujeres, a estas víctimas, como personas que se habían puesto en esas situaciones, marginadas que no merecían mucho de su tiempo. Horrible, lo sé. Y el descubrimiento de que André había estado cometiendo actos necrófilos solo aumentó el horror una vez que el público realmente se enteró de estos crímenes. Anécdotas de la comunidad compartidas por exresidentes de Englewood en documentales y libros sobre este caso sirvieron para resaltar el miedo que sentían las mujeres del vecindario en ese momento. Muchas evitaban áreas aisladas, y entre los locales se escuchaban rumores de un estrangulador que acechaba a los más vulnerables. Sin embargo, todo esto cambiaría el 28 de enero del 2000. Ese día, André Crawford finalmente fue arrestado cuando pruebas durante la libertad condicional, en 1999 con 7 asesinatos diferentes. Y una vez que André fue fichado y llevado a la estación de policía, comenzó a hablar. Finalmente confesó 11 asesinatos diferentes y varias violaciones y agresiones. Durante estos interrogatorios, André admitió su culpabilidad sin ningún remordimiento, describiendo el asesinato como una adicción que no quería ni podía detener. Y luego trajeron a los sobrevivientes, quienes lo identificaron como su agresor de manera sorprendente. Como se mencionó antes, después se supo que André ayudó a las autoridades a distribuir hablados de sospechosos que se parecían a él. Y él mismo lo afirmó. Él había aconsejado a los habitantes y a las autoridades sobre precauciones contra crímenes violentos. Finalmente, André fue acusado de 11 cargos de asesinato, delitos sexuales con circunstancias agravantes y un intento de asesinato. Pero con todo esto surgió una indignación absoluta, no solo de los habitantes locales, sino de personas a nivel nacional. ¿Cómo fue que la policía pasó por alto todas estas pistas? ¿Por qué no investigaron estas muertes? ¿Cómo pudo un asesino serial o durante tanto tiempo sin ser atrapado? El arresto en sí expuso duplicidades y errores en la investigación dentro del departamento de policía, y la participación personal de André en actividades de vigilancia puso en evidencia su audacia. Específicamente después de su arresto, los habitantes de su ola de asesinatos, de que en medio de su ola de asesinato André se había unido a ellos en algo llamado por la operación Paso Seguro, un programa de vigilancia vecinal organizado por la policía y líderes locales donde miembros de la comunidad de Englewood, incluyendo hombres del seguridario, que vigilaban actividades sospechosas en medio de los asesinatos que estaban ocurriendo. Su participación en esta operación permitió que André se ocultara a plena vista, ya que aplaudía públicamente las actualizaciones de la policía durante las reuniones comunitarias y ayudaba a repartir los volantes que buscaban información sobre los asesinatos.
Las autoridades que habían trabajado en el caso, quienes específicamente habían contratado a André para ayudar, lo estaba buscando a él, señalaron eso. La familiaridad de André con la zona, derivada de su estilo de vida transitorio, donde se encontraron muchos cuerpos, hacía que pareciera un lugareño útil en lugar de un sospechoso. Para la policía, nunca habrían sospechado que este hombre amigable y sin hogar que quería ayudarlos era el asesino que habían estado buscando todo el tiempo. Sin embargo, André no estaba ayudando en los esfuerzos solo por ayudar. Más tarde se supo que en realidad había utilizado su participación en estos programas y su trabajo con las autoridades locales para beneficiarse a sí mismo. Se mantenía informado sobre el progreso de la policía en la investigación y averiguaba a quiénes y qué estaban investigando las autoridades, mientras al mismo tiempo continuaba con los asesinatos. Esto le permitió escapar de la justicia durante años. Quiero decir, solo imaginen eso, gente. El asesino serial en realidad se presenta y ayuda a las autoridades a buscarlo. El asesino serial está ya afuera repartiendo folletos advirtiendo a la gente sobre el asesino serial en el vecindario, que una vez más era él mismo. Es realmente una historia increíble, y es una locura que las autoridades nunca sospecharan de André. O sea, la respuesta a su pregunta literalmente estaba parada frente a ellos, con una sonrisa en la cara y los brazos extendidos. Es completamente frustrante. Sin embargo, eventualmente, como se mencionó antes, fue atrapado y pronto enfrentaría a la justicia. Y las confesiones de André fueron realmente perturbadoras. Uno de los actos más horribles cometidos por André, y que él confesó, fue el asesinato de Patricia Dunn alrededor del 1993 en una fábrica abandonada en el South Side de Chicago. Ese día, André atrajo a Patricia, quien estaba involucrada en el trabajo sexual y el consumo de drogas, bajo el pretexto de intercambiar drogas que él tenía por sexo. Sin embargo, después de quedarse a solas con ella en el edificio abandonado, André golpeó brutalmente a Patricia hasta matarla, causándole un trauma facial severo que dejó su rostro golpeado e hinchado y que indicaban que ella luchó desesperadamente y esperaba poder escapar. Su cuerpo fue encontrado más tarde desnudo de la cintura para abajo en un muelle de carga. Había sido agredida sexualmente, le habían robado los zapatos y un trapo había sido colocado deliberadamente sobre su rostro mutilado para cubrir las horribles heridas. André confesó más tarde haber tenido relaciones sexuales con su cadáver cometiendo necrofilia como parte de su patrón de deshumanización de las víctimas. Otra confesión perturbadora de André detalló su brutal asesinato de Angela Chatin en la primavera de 1995, una casa abandonada a solo unas cuadras de la escena del crimen de Patricia Dunn en Englewood. Angela, quien estaba embarazada al momento de su muerte y luchaba de manera similar por André de regreso al edificio abandonado con la promesa de drogas. Una vez que la tuvo a solas, André violó a Angela y luego golpeó su rostro sin piedad hasta que quedó cubierto de moretones y laceraciones. Luego, para terminar el trabajo, él le apretó un cordón alrededor del cuello para estrangularla, hasta que finalmente murió y quedó inerte. Su cuerpo fue encontrado nuevamente desnudo de la cintura para abajo, con claros signos de agresión sexual, incluyendo evidencia de semen. Sus zapatos habían sido retirados nuevamente y estaban desaparecidos, y su rostro, que estaba cubierto de heridas, fue cubierto por André otra vez después del asesinato con algún tipo de tela para ocultar los horrores. De manera perturbadora una vez más, André confesó que después del asesinato, tras haber abandonado la escena, regresó más tarde para tener relaciones sexuales con el cadáver en descomposición de Angela, profanando aún más sus restos. Entre las confesiones más escalofriantes de André estuvo la confesión del asesinato de una mujer llamada Rhonda King, que ocurrió en un sitio abandonado en Englewood. Una vez más, André había traído a Rhonda al edificio abandonado bajo falsos pretextos, y una vez que ella estaba dentro de la estructura, ya era demasiado tarde. Rhonda fue apuñalada repetidamente con un cuchillo. La hoja se hundió profundamente en su espalda y quedó perforando sus órganos vitales y causando una intensa hemorragia. Debido al avanzado estado de descomposición en el que fue encontrado el cuerpo de Rhonda, los animales habían carroñado partes, posiblemente removiendo el cuchillo que quedó parcialmente esqueletizada y desafortunadamente cubierta de larvas. André también había estrangulado a Rhonda para terminar el trabajo, combinando sus métodos de asesinato y tortura con el fin de infligir un sufrimiento prolongado a su víctima. También había violado a Rhonda y después cometió necrofilia con su cuerpo sin vida. Este asesinato fue atribuido erróneamente al principio a otro asesino serial de la zona, Hubert Gerald, de quien hablaremos en un momento, pero la confesión detallada de André corrigió esto. Obviamente, todo esto fue una noticia impactante en Englewood cuando salió a la luz. Este hombre había estado atrayendo mujeres a edificios, extorsionándolas y matándolas, y luego teniendo sexo con sus cuerpos durante años, todo ahí mismo en su propio vecindario. Y su sospechoso incluso se había involucrado con la comunidad local y sus esfuerzos para llevarlo ante la justicia. Era perturbador, por decirlo menos, pero al menos finalmente había sido arrestado. Aunque fue arrestado en el año 2000, el juicio de André se retrasó hasta mediados de noviembre de 2009, casi 10 años después, debido a errores judiciales y condenas relacionadas.
una moratoria sobre la pena de muerte en Illinois y numerosas mociones de ambas partes, lo que resultó en que pasara 9 años y 10 meses en la cárcel del condado de Cook, más tiempo que cualquier otro recluso en la historia de Illinois. Sin embargo, el 10 de diciembre de 2009 un jurado lo declaró culpable de todos los cargos y lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, librándolo de la pena de muerte, en parte debido a la evidencia presentada de que Andrei sufrió abusos en la infancia y él mismo luchó contra la adicción. Un asesino serial condenado por violación y por asesinar a 11 mujeres sentenciado a muerte. Un jurado recomendó que Andrei Crawford pasara el resto de su vida en prisión. Como informa John García, algunos familiares de las víctimas dicen que hoy no se hizo justicia. Poco después de escuchar el veredicto, los familiares de las víctimas se tomaron de las manos y rezaron afuera de la sala del tribunal. La mayoría dice que esperaba ver a Andrei Crawford condenado a la pena de muerte. La cadena perpetua no es la justicia que buscaban. Yo quería que él estuviera muerto. La mayoría de los dos sentía lo mismo. Denise Travers escuchó los testimonios durante 6 semanas. Ella dice que 10 miembros del jurado votaron por la pena de muerte, pero 2 se resistieron. Las últimas 6 semanas han sido en vano porque él no recibió lo que merecía. Andrei Crawford violó y asesinó a 11 mujeres atrayéndolas a edificios abandonados con la promesa de drogas. Una 12ª víctima sobrevivió haciéndose la muerta hasta que él se fue. Claudia Robinson dice que todavía la atormenta a Crawford. Él era un asesino, era un monstruo. Y el sistema va a dejar que un monstruo vive mejor que yo. Hoy yo no puedo trabajar. Tuve pesadillas. La fiscal del estado, Anita Álvarez, emitió un comunicado diciendo: sin duda creo que el terror y el horror que este acusado infligió a las múltiples víctimas que agredió sexualmente y asesinó merecían una sentencia de muerte. Sin embargo, los abogados de Crawford argumentaron en la corte que él fue abandonado cuando era un bebé y abusado sexualmente durante su adolescencia. No sé qué quiere, aunque después de que todo terminó parecía ser un hombre feliz. Andrei estuvo encarcelado en el centro correccional de Menard hasta que finalmente murió de cáncer de hígado el 18 de marzo de 2017, solo 2 días antes de cumplir 55 años. Y esto sirvió como el cierre de uno de los capítulos más oscuros de asesinatos seriales en Chicago. De hecho, visitamos 1 o 2 lugares en Englewood donde se encontraron varias víctimas de Andrei Crawford. Solo échale un vistazo. Esta fue nuestra primera parada en el que todavía es un peligroso terreno de juego para asesinos seriales. Supongo que si subimos aquí, en la esquina de allá, habrían encontrado otro cuerpo ahí. Y luego, literalmente, justo aquí en este terreno cubierto de pasto, fue el cuerpo de Cheryl Johnson, de 44 años, el que se descubrió el 20 de abril de 1999. Supongo, o sea, es una location que solo viendo el mapa, eso demuestra lo confiado que era un tipo como este y lo metódico y cómo tienen estos patrones y zonas a las que les gusta pegarse. Y aún así durante años, casi una década, pudo salirse con la suya con sus crímenes y nadie relacionó que este cuerpo estaba conectado con aquel cuerpo que a su vez estaba relacionado con este otro cuerpo. Pero vamos a hacer una pequeña sesión de Spirit Box aquí. ¿Quieres venir para acá? No. Así que vamos a hacer esto relativamente rápido porque tampoco me gusta estar parado en la calle en el barrio más peligroso de Chicago. Si hay alguien aquí, alguna energía espiritual, alguien que pueda estar en esta área, que pueda escuchar mi voz o vernos, solo queremos hablar contigo y tener una conversación. ¿Hay alguien aquí? Si hay alguien aquí, ¿puedes decirnos tu nombre, por favor? Solo queremos saber si quien quiera que esté aquí encontró la paz o si ya trascendió. Tengo mucha curiosidad por saber la condena del hombre que admitió haberte matado. ¿Te ayudó a trascender? ¿Te ayudó? Si esto es solo alguien más en la zona, ese espíritu se fue cuando Andrei Crawford fue condenado.
Hay muchas voces y está algo ruidoso por aquí, es difícil escuchar. ¿Alguien aquí vio lo que le pasó a esa mujer? Juro que dije que escuché asesino del South Side. ¿Hay alguien aquí que necesite nuestra ayuda? Me encontraron. ¿Podemos confirmar con quien esté aquí que atraparon al tipo correcto por todos estos asesinatos? ¿Estabas feliz cuando falleció? ¿Recuerdas el nombre de alguna de las mujeres que encontraron en esta zona? Sí, señor. Creí escuchar Bailey. ¿Sabes cómo los mataron? Andre Crawford en realidad está muerto. Ahí están los policías de Chicago. Se siente de ¿Hay alguien que haya continuado con sus asesinatos en esta zona? Ya sé. Si estás ahí, quiero decir, si eres una energía, un espíritu que anda por aquí y ves las cosas que pasan en estos vecindarios, hay un asesino serial que potencialmente podría estar activo en esta zona hoy en día. Uno, dos. El espíritu de Andre Crawford visita escenas del crimen como esta. ¿Alguna vez regresa para admirar su trabajo? Crawl, como a todos nosotros. ¿Qué le pasó? Sí. ¿Ustedes tienen algo más? ¿Algún último mensaje?
No sé qué hacer. Bueno, para quien sea que esté aquí, soy más espiritual que religioso, pero quiero dejarte unas palabras de aliento y buena energía. Todos estamos aquí enviando amor, luz y energía sanadora para ti, para este vecindario, para estas... Sé que no lo necesitas, pero queremos ofrecértelo. Así que si ves una luz o ves un camino en algún lugar, por favor, tómalo. Toma nuestra energía que estamos dando y úsala para cruzar. Escuché muchos comentarios sexuales extraños y él tenía relaciones sexuales con los cuerpos después de que estaban muertos. Él era un necrófilo. Sí, o sea, encontraron un cuerpo justo ahí. Encontraron un cuerpo aquí, no sé si el edificio sigue en pie. Y luego literalmente encontraron un cuerpo justo aquí abajo. Así que en realidad es una locura pensar que todo eso está justo aquí. Quiero decir, es bastante loco en realidad dejar un cuerpo. Literalmente, esto está probablemente a unos 60 metros del anterior. Estamos conduciendo por la calle ahora mismo. Nos dirigimos a otro lugar solo para pasar por donde dejó otro cuerpo. La primera víctima suya está a solo 5 minutos en auto de esa primera zona. Y entre los dos lugares se encontraron todos los cuerpos. Así que fue en toda esta parte de Englewood. Y creo que hiciste una buena pregunta, Mary, que te hace preguntarte si hay algún asesino serial activo. Algo que es muy interesante y sobre lo que he leído mucho en línea es la escena drill de Chicago, como la música hip hop. Y cómo varios de esos individuos definitivamente podrían ser considerados asesinos seriales. Simplemente usan armas de fuego en lugar de estrangular o usar cuchillos. Por ejemplo, está King Von. ¿Qué demonios es esto? ¿Ves esta mierda? Contenedores de carga, amigo. Eso es tan extraño en medio de un vecindario. Eso da miedo. O sea, solo mira eso. No creo haber visto algo así en un vecindario. Mira, todos los de allá. O sea, Sería. nunca, literalmente nunca he visto algo así. O sea, eso en realidad es como... ¿Qué demonios es esto? Es literalmente todo un... Son complejos de departamentos hechos de contenedores de envío en esta zona. Quiero decir, estamos como encerrados aquí. No sé si puedes verlo a través de la ventana, pero estamos como encerrados por estos contenedores de envío. Quiero decir... Y esto está justo en medio de este vecindario. Y luego mira las casas justo aquí. O sea, gente, ni siquiera creo que puedan darse cuenta de lo alto que es eso en la cámara. Pero es como si estuvieras encerrado por muros. Es interesante con un personaje como King Von, que ya sabes, hay asesinatos selectivos en la escena drill de Chicago. Como asesinatos relacionados con pandillas o crímenes relacionados con drogas. Killen, Acker Killage en Chile, que pero mató a una chica más joven y asesinó a varias personas. Así que no lo sé. Y no creo que él sea de esta zona. No sé dónde está O'Block. Es solo que es interesante cómo los crímenes y esas cosas evolucionan con el tiempo y se van transformando de distintas maneras. Pero esta zona está prácticamente cubierta de muerte. Entonces el 21 de septiembre de 1993,
esa es una fecha bastante oscura en la historia de Englewood, porque esa fue la fecha que marcó el descubrimiento del cuerpo de la primera víctima de Andre Crawford, who Crawford encontró en una propiedad abandonada. Ahora no sé cómo se verá esta propiedad hoy en día. Qué ironía, aquí mismo. Prohibido tirar basura a 500 pies de donde se tiró un cuerpo. No sé, me pregunto si habrá una casa o algo aquí. Sí, entonces, 700 de la calle 50 Oeste, justo ahí. Ese fue el comienzo de la ola de crímenes de Andre Crawford, aquí mismo. Y sé que no levantan, ya sabes, monumentos, asesinos seriales, ni nada de eso. Pero siempre es extraño pensar, ya sabes, estoy viendo esta casa, pero nunca podrías decir que esta casa fue usada para un propósito tan nefasto. Pero Andre Crawford no era el único asesino serial que operaba en Englewood en los años 90. De hecho, había al menos 3 asesinos seriales diferentes, todos matando con el mismo modus operandi, al mismo tiempo en el mismo pequeño vecindario, en la misma ciudad. Verás, las mujeres desaparecían por todos lados y poco después aparecían muertas en todo el vecindario, y nadie sabía quién estaba cometiendo los asesinatos. Era un asesino solitario, incidentes individuales y desconectados. Cuando finalmente salió a la luz la verdad, la gente era mucho más oscura de lo que podían haber imaginado. Verás, al mismo tiempo que Andre Crawford estaba atrayendo, agrediendo y matando mujeres en Englewood, un hombre llamado Hubert Geralds Jr. estaba haciendo exactamente lo mismo. Hubert Geralds Jr. nació el 13 de noviembre de 1964 en Estados Unidos. Soportó una infancia traumática, chaparracada por el abandono de su padre, Gerald Sr., y un abuso severo por parte del novio de su madre, que incluyó maltrato mental, físico y sexual. Se sabe poco sobre sus primeros años, pero antes de sus crímenes pasó un tiempo en Nueva York, donde fue encarcelado y puesto en libertad condicional el 19 de junio de 1992 por cargos de drogas. Y después de ser liberado de prisión, Hubert se mudó nada menos que a Englewood, donde emprendería el camino más oscuro imaginable. Hubert fue condenado por robo a vivienda en Año en 1000, cumplió una sentencia de prisión hasta que fue liberado el 29 de octubre de 1994. Años Hubert era profundamente adicto al crack y frecuentemente se relacionaba con prostitutas, aprovechándose de sus vulnerabilidades en el área South Beat del barrio de Englewood, que en ese entonces era un refugio para la prostitución y el crimen. Su ola de asesinatos comenzó a finales de 1000. Y al igual que Andre Crawford, Hubert comenzó a elegir como víctimas a trabajadoras femeninas adictas a las drogas, a quienes atraía con promesas de drogas y dinero. A diferencia de Andre, se pensaba que Hubert era un rostro familiar para algunas de estas mujeres, ya que supuestamente ya las había contratado por sus servicios en el pasado. Así que para ellas Hubert era alguien que podían confiar, pero tristemente estaban completamente equivocadas. Expertos durante el juicio posterior de Hubert testificaron que él sufría de algo llamado parafilia, un trastorno mental que le provocaba compulsiones y deseos incontrolables de tener interacciones sexuales con mujeres inconscientes o muertas. Esto se agravaba por un coeficiente intelectual bajo que oscilaba entre 59 y 73, lo como una persona con discapacidad mental leve y daño cerebral. Este perfil psicológico alimentó sus crímenes oscuros, donde veía a las víctimas como drogas, lo que llevó a una serie de brutales impulsadas por las drogas durante un periodo de 6 meses que aterrorizó por completo a la comunidad marginada de Englewood. The Englewood South Zicine y Saddam, y Sherwood Handy de Geralds en escalofamous y consistente of Southside, de Chicago Otter Totters and Ratatia Cheese y Chirales en el vecindario de Englewood. Swolsey seducía a sus víctimas ofreciéndoles crack gratis y luego las llevaba a lugares privados y aislados, como casas abandonadas o departamentos vacíos, donde iniciaba encuentros sexuales y eventualmente se volvía increíblemente violento. Empleando una técnica apodada la llave del ángel guardián, Hubert estrangulaba a sus víctimas manualmente cubriéndoles la nariz y presionando firmemente su pulgar en sus gargantas, asfixiándolas, sin dejar marcas típicas de ligaduras ni morones externos, lo que desafortunadamente permitió que algunas de las muertes parecieran inicialmente no sospechosas. Era bueno matando, y al matar de esta manera pudo evitar ser capturado durante un periodo prolongado de tiempo. Más adelante, durante su juicio, los fiscales describieron a Hubert como alguien capaz de exprimir hasta el último aliento de vida. Fin de la cita de sus víctimas.
A menudo los violaba mientras estaban inconscientes, o incluso violaba sus cadáveres después de la muerte en actos de necrofilia impulsados por su trastorno parafílico. Hubert desechaba los cuerpos de sus víctimas de manera cruel y sin cuidado en botes de basura. Los dejaba en estructuras abandonadas como André's hechos y los dejaba descomponerse entre la suciedad y las alimañas. Esto también le ayudó a salirse con la suya durante más tiempo, ya que la avanzada putrefacción y el estado de descomposición en que se encontraban estos cuerpos dificultaban sus autopsias. Algunos restos fueron encontrados infestados de insectos y gusanos, emitiendo olores horribles y parcialmente esqueletizados debido a la exposición. La causa de muerte en todos los casos confirmados fue asfixia por estrangulamiento, y según los registros, no se encontraron heridas defensivas en los cuerpos de los fallecidos. Esto indica que antes de morir las víctimas ya estaban en estados debilitados por el consumo de drogas, lo que presumiblemente solo sirvió para amplificar el horror de sus últimos momentos, luchando por respirar mientras Hubert, un TOP, cambió por completo, las dominó y las asesinó. Las víctimas de Hubert eran todas mujeres negras de entre 23 y 42 años que lidiaban con la adicción y sufrieron finales agonizantes como se detalla en los informes policiales y confesiones. Dorothy Winters, de 37 años, fue encontrada el 22 de diciembre de 1994 estrangulada y abandonada en un lugar abandonado. Su cuerpo mostraba señales de estrangulamiento, con la garganta comprimida hasta que su tráquea colapsó. El cuerpo de Alonda Tart, de 23 años, fue descubierto solo unos meses después, el 14 de marzo de 2005, en un edificio desocupado. Había sido atraída de regreso a ese lugar con drogas, mientras agonizaba, y la dejaron en un edificio abandonado donde la descomposición ya había comenzado, haciendo que sus restos fueran prácticamente irreconocibles. Xianyos, encontrada ese mismo mes, el 26 de marzo de 1995, había muerto por asfixia. Su cuerpo fue violado de manera necrófila antes de ser arrojado como basura. Sin embargo, alrededor de este tiempo, Hubert cometió un error. La noche del 14 de abril de 1995, Hubert y una mujer que conocía llamada Crenshaw Hobbs estuvieron fumando crack y marihuana juntos en su departamento, en la cuadra 5700 de South Elizabeth Street, dentro del vecindario de Englewood. Más tarde, Crenshaw declaró que ella y Hubert habían salido del departamento para conseguir más drogas y buscar dinero para poder pagarla. Ambos se separaron y cada uno estaba solo cuando de repente ella fue agarrada por el cuello desde atrás. Más tarde, ella le dijo al tribunal, cito, me estaban levantando del suelo y empecé a desmayarme. Fin de la cita. En ese momento, Crenshaw estaba siendo atacada por Hubert. Fue atacada en un callejón cerca de la avenida Racine y poco después perdió el conocimiento. Cuando despertó tras el intento de estrangulamiento, estaba siendo atacada por Hubert dentro de una camioneta, recuperando rápidamente el silbido, y se lanzó por una abertura cubierta con una tabla de madera, logrando arrastrarse para salir. Crenshaw declaró después que recordaba haber corrido a toda velocidad, y logró regresar a su casa, donde de inmediato contactó a la policía. Pero la policía no hizo absolutamente nada. Aunque en este punto una víctima había escapado de Hubert y había ido a la policía con su alarmante historia de violación y estrangulamiento, nunca fue arrestado. No se hizo nada. Taximiniaches. The Syrian Neural Fichu no arrestado de asesinatos. Tengan en cuenta que este evento ocurrió en medio de su ola de asesinatos, lo que significa que si la policía hubiera intervenido y conectado las pistas en ese momento, se podrían haber salvado muchas más vidas. Pero simplemente no lo hicieron. De 25 años. Fue asesinada el 12 de junio de 1995 estrangulada de Scene después de una sesión de consumo de crack, y su cadáver fue dejado después para que se pudriera en un callejón. Mary Blackman, de 42 años, fue encontrada nuevamente ese mismo mes, el 17 de junio en un contenedor de basura cerca de la casa familiar de Hubert Gerald Jr. en South May Street, en Englewood. Los familiares que habían pasado tiempo en la casa, de hecho, reportaron un olor desagradable que emanaba del área, pero no pudieron averiguar de dónde provenía. Sin embargo, con el tiempo se hizo un descubrimiento que cambiaría el curso de la vida de Hubert para siempre. Hubert finalmente fue arrestado el 18 de junio en Englewood, después de una serie de eventos desencadenados por el descubrimiento del cuerpo de su última víctima el día anterior. El punto de inflexión clave llegó el 17 de junio de 1990 y Gerald. Angela Gerald encontró el cuerpo descompuesto de su amiga cercana y compañera de casa Mary Blackman, metido en un bote de basura detrás de la casa familiar que compartían en South May Street. Angela estaba horrorizada. Acababa de tropezar con el cadáver de su amiga cercana y compañera de casa. Sin embargo, de inmediato pensó que sabía quién podría haber sido el responsable de esto, nada menos que su propio hermano. Verás, Angela sabía que Hubert tenía antecedentes de comportamiento violento, abuso de drogas y previas interacciones con trabajadoras sexuales y adictos locales.
Y así, temiendo lo peor, de inmediato contactó al Departamento de Policía de Chicago para reportar el cuerpo y expresar sus preocupaciones sobre su hermano. La pista de Angela proporcionó el vínculo directo que motivó una rápida acción policial en una zona ya afectada por estrangulamientos sin resolver de mujeres vulnerables. La respuesta policial en sí fue acelerada, porque los investigadores, incluyendo al sargento Jack Ridges y al jefe de detectives Michael J. Malone, reconocieron de inmediato el nombre de Hubert por el informe de incidente anterior que se hizo en abril de ese mismo año. Ya sabes, el informe que Crenshaw Hobbs había hecho, donde ella afirmó que Hubert la había violado e intentado estrangularla hasta matarla, y sobre el cual la policía nunca actuó. Y algo más perturbador salió a la luz después de que Hubert fue arrestado también. Sauce. Y no lo vas, Quarks Potter se había comunicado con la policía de Chicago en marzo de 1995 para reportar el hallazgo del cuerpo de Joyce Wilson, una prostituta y adicta a las drogas de 28 años, quien fue una de sus víctimas durante la de asesinatos en serie en Englewood. Así, Hubert en realidad llamó a la policía para denunciarse a sí mismo y llevó a la policía al cuerpo que él había matado. Y no lo interrogaron en absoluto más allá de las formalidades sobre este hallazgo. Ese día, en marzo de 1995, Juanidad se reunió con los oficiales y los llevó directamente hasta el cuerpo de Joyce, que fue encontrado el 26 de marzo de 1995, en la parte estacionada en un terreno baldío 5, 1544 de South Racine Avenue, cerca del barrio de Englewood. Joyce, al igual que Strela y Mobs. En ese momento, los oficiales de policía que respondieron interrogaron directamente a Hubert, pero lo liberaron casi de inmediato debido a la falta de pruebas que lo vincularan directamente con el crimen. Y no incluso después de esto nunca fue considerado como sospechoso. Este incidente ocurrió en medio de una ola de asesinatos similares en Englewood, donde la muerte de Wilson fue la cuarta de una serie de asesinatos que Hubert confesaría más tarde, aunque la posibilidad es un asesino serial para evitar el pánico en la comunidad. Y tengan en cuenta, pensemos en la línea de tiempo aquí. Hubert llamó a la policía para denunciarse a sí mismo y reúne a víctima de asesinato por estrangulamiento. Luego, un mes después, una mujer presentó un informe policial afirmando que Hubert la había violado e intentado estrangularla. Lo tenían justo ahí. Este mismo tipo que reportó haber encontrado el cuerpo sin vida. Hay un informe generado sobre ese tipo diciendo que intentó estrangular y matar a una mujer. Y la policía no hizo nada, no conectaron los puntos, no investigaron a Hubert como un sospechoso principal, literalmente no hicieron nada. Y mientras tanto, los cuerpos estrangulados de mujeres seguían apareciendo por todo el vecindario. Así que obviamente, después de que la propia hermana de Hubert lo entregó a la policía y salió toda esta información, el público quedó impactado. Ahora la policía empezó a hacer su trabajo. Verás, este contacto previo que Hubert tuvo con la policía, combinado con el informe de Angela y el patrón de asesinatos en Englewood, levantó señales de alerta de inmediato. Y poco después, Hubert fue localizado y detenido sin resistencia. El arresto ocurrió en un contexto de miedo en la comunidad, ya que la policía había estado investigando una serie de 6 asesinatos similares desde diciembre, minimizado la hipótesis de que se trataba de un asesino serial para evitar provocar pánico. Tras su arresto, durante varios días en una estación de policía de Chicago, confesó los asesinatos de 6 mujeres. Rhonda King, de 18 años, Alonda Tart, 23 años, Joyce Wilson, Millicent, 3 años, y Mary Blackman, la última víctima. Él proporcionó a la policía detalles específicos sobre las escenas del crimen, los motivos, que a menudo eran disputas por drogas durante su método de estrangulación, lo cual ayudó a corroborar la evidencia. Sin embargo, en febrero del año 2000 pruebas de ADN y la confesión de otro asesino serial, Andre Crawford, llevaron a la exoneración de Hubert Geralds Jr. por el asesinato de Rhonda King, crimen por el cual él había confesado falsamente. Quiero decir, es absolutamente una locura cuando piensas en el hecho de que un asesino realmente estaba confesando falsamente el asesinato de una víctima de otro asesino serial que había estado operando con el mismo modus operandi aquí en la misma zona. Así de oscuro y violento era este vecindario durante ese periodo. Finalmente, Hubert fue acusado de 6 asesinatos y un intento de asesinato en 1998, que más tarde fue conmutada por cadena perpetua en 2003. De hecho, visitamos lugares relacionados con los crímenes de Hubert mientras explorábamos Englewood. Como pueden ver, no sé si podrán ver esto, pero desde ese último marcador donde se descubrió a la primera víctima de Andre Crawford, su cuerpo, estamos a solo 1.1 millas a 4 minutos en auto de la casa familiar de otro asesino serial de Chicago, específicamente de Englewood, que estuvo activo a cabo exactamente en los mismos años
que Andre Crawford. Ese es el nombre del hombre, era Hubert Geralds Jr. Él estaba atacando a mujeres con el mismo tipo de perfil, trabajadoras sexuales adictas a las drogas, ya sabes, como que dejaba de lado. Pero o sea, no me puedo imaginar lo inseguras que debieron sentirse las mujeres por aquí en esta zona en los años 90. O sea, 3 asesinos seriales diferentes atacando a mujeres en esta misma área geográfica que es bastante pequeña. Y algunos de estos tipos eran muy atrevidos. Sí. Por ejemplo, Hubert guardó un cuerpo, creo, en un bote de basura fuera de la casa familiar. Sí, es simplemente una locura total. O sea, literalmente es en un tramo de carretera. Sí, donde estaban todos estos asesinos seriales. Es difícil de creer. No tengo una dirección exacta de dónde. Hubert Geralds vivía. Pero era en, o debería decir, en esta cuadra, la cuadra 5600 de la calle May. Así que una de estas casas fue hogar de otro asesino serial. Y sí, de hecho, él escondió uno de los cuerpos afuera en la propiedad. También es algo espeluznante como esa casa abandonada te hace preguntarte cuál de estas fue. Desafortunadamente, esto parece ser, como dije, en Chicago, con mucha decadencia. Hay tantas propiedades abandonadas por las que hemos pasado, incluso aquí mismo. Siempre es una locura ver estas cosas tan grandes. Estos enormes edificios y casas que simplemente están vacíos. Ese va a robarse el mundo. Sí, hay otro allá. Esta zona nos recuerda mucho, lo hablamos fuera de cámara, a Baltimore y Detroit. Simplemente una arquitectura similar, el nivel de decadencia urbana. Pero sorprendentemente, Hubert Geralds Jr. y Andre Crawford no fueron los únicos asesinos seriales que operaban en el área de Englewood durante los años 90. Otro sospechoso, llamado Gregory Klepper, eventualmente confesó a las autoridades haber estrangulados entre 1991 y 1996 en la zona. Asesino serial número 3, Gregory Klepper. Gregory Klepper, nacido en 1968, surgió como un presunto asesino serial en el South Side de Chicago donde vivía. Y según sus propias palabras, él atacaba a mujeres vulnerables en medio de una fuerte adicción al crack que, según sus palabras, alimentaba sus impulsos violentos. Gregory vivía en el área de Englewood, un entorno que una vez más le brindaba amplias oportunidades para aprovecharse de prostitutas adictas a las drogas, a quienes encontraba con frecuencia. Entre diciembre de 1994 y julio de 1995, Gregory se mudó temporalmente a St. Paul, Minnesota, donde pasó a ser buscado por múltiples cargos, lo que indica un patrón de violencia sexual que precedía algunos de sus asesinatos conocidos. Sin embargo, al regresar a Chicago, sus asesinatos conocidos aumentaron impulsados por disputas sobre el pago de actos sexuales, que a menudo escalaban a agresiones brutales cuando las víctimas exigían compensación. El modus operandi de Gregory consistía en atraer a mujeres una vez más con promesas de drogas o dinero, igual que los 2 asesinos seriales anteriores de los que ya hemos hablado. Y luego, una vez más, las estrangulaba en un ataque de ira, a veces acompañado de golpizas. Después dejaba sus cuerpos en lugares degradantes como botes de basura, callejones, garajes abandonados o escaleras para humillar a las víctimas después de la muerte. Gregory admitió más tarde haber estado bajo la influencia de drogas y alcohol durante muchos de sus ataques y afirmó que estar en ese estado drogado había afectado su autocontrol. Sin embargo, sus acciones demostraron un esfuerzo calculado para ocultar pruebas y quedar impune por el asesinato. Las víctimas de Gregory eran predominantemente mujeres negras de entre 19 y 46 años, muchas de las cuales involucradas en la prostitución y la drogadicción, a quienes él consideraba desechables debido a su estatus marginado en la sociedad. Estranguló a 11 de las 12 mujeres de las que fue acusado de matar, y una murió por traumatismo contundente en la cabeza, a menudo después de encuentros sexuales que se volvieron violentos cuando Gregory se negó a pagar a las trabajadoras sexuales y ellas protestaron. Gregory asfixiaba a sus víctimas hasta que quedaban sin vida. A veces las violaba durante o después del ataque, y obtenía una enfermiza satisfacción de su indefensión y del desequilibrio de poder.
Los cuerpos de las víctimas de Gregory, como mencioné antes, eran frecuentemente abandonados en lugares humillantes, como contenedores de basura o centros de reciclaje, donde la descomposición se aceleraba. Por ejemplo, el cadáver de una víctima fue descubierto por un trabajador de reciclaje de la ciudad entre desechos clasificados. Sus restos habían quedado a la intemperie y deteriorados por la exposición ambiental. Al igual que los otros dos asesinos mencionados antes, los ataques de Gregory eran oportunistas, dirigidos a conocidos o desconocidos que encontraba en su vecindario, aprovechándose de sus vulnerabilidades para su propia y perturbada satisfacción. La enorme cantidad de asesinatos sospechosos que Gregory admitió, hasta 40 según sus propias palabras, pintaba el retrato de un depredador sin remordimiento desechable en su furia alimentada por las drogas. Entre sus víctimas confirmadas estaba una mujer de 30 años a quien Gregory violó y estranguló el 23 de abril de 1996. Su nombre era Patricia Scott y cometió este asesinato dentro de la casa que compartía con su madre. Después de matar a Patricia, Gregory terminó escondiendo su cuerpo sin vida en un closet, donde comenzó a descomponerse entre los objetos de la casa. En un acto perturbador de complicidad familiar, Gregory esperó a que su madre, Gladys Klepper, regresara a casa y le pidió ayuda para deshacerse del cuerpo, lo cual ella hizo. Ella ayudó a su propio hijo a deshacerse del cuerpo de la víctima de asesinato. Terminaron metiéndola en un bote de basura detrás de la preparatoria local Calumet. Así es, en este caso la propia madre de Gregory lo ayudó a encubrir el asesinato de una de sus víctimas. Esta enfermedad parecía ser algo de familia. Otra víctima de Gregory, Alicia Thomas, de 28 años, fue estrangulada y su cuerpo arrojado a un contenedor de basura con la ayuda de otro cómplice llamado Eric Henderson, quien también sería acusado como parte de estos crímenes. Hind and Adrids, no witty stranders and over all the fired in East Trentlands and the dire Twandry South. To Shidewine Shrine Fund Ernish Avenue South to South Teniendo, Janien South Sexual. Finalmente, después de su arresto, Gregory confesó haber recogido a la víctima la noche del asesinato, agredirla violentamente y deshacerse de sus restos sin remordimiento. Estos crímenes horribles involucraron no solo asesinatos, sino también profanación, ya que los cuerpos a menudo eran dejados parcialmente vestidos o posicionados de manera que se maximizara la humillación de la víctima, con fluidos y lesiones evidentes en la autopsia. La implicación de la madre y el amigo de Gregory en los asesinatos y en encubrir los crímenes también añadió una capa de traición a lo que el público sintió cuando todo esto salió a la luz, ya que aparentemente es lugar de buscar justicia para las víctimas. El arresto de Gregory el 2 de mayo de 1000 finalmente ocurrió después de que un conocido suyo proporcionara una pista a la policía. Según este amigo de Gregorio se había jactado de uno de sus asesinatos, lo que llevó a la policía a la casa de sus familiares, donde sabía que era solo. Cuestión de tiempo, me alegra que se haya terminado. Fin de la cita. Durante los interrogatorios, confesó 12 asesinatos firmando declaraciones los lugares donde abandonó los cuerpos, mientras afirmaba haber cometido hasta 40 asesinatos en un estado de drogadicción, y también admitió que había intentado asesinar a 2 mujeres más que en realidad sobrevivieron. Su madre, Gladys Klepper, fue acusada de encubrir un homicidio después de admitir que ayudó a deshacerse del cuerpo de Patricia Scott, y su cómplice, Eric Henderson, enfrentó 2 cargos de homicidios por ayudar a deshacerse de varios cuerpos. La policía finalmente acusó a Gregory de 12 cargos de asesinato en primer grado y 3 cargos de agresión sexual criminal agravada, y le negó la fianza debido a la brutalidad de los crímenes. Las investigaciones lo vincularon con la ola de estrangulamientos en el South Side, pero las coincidencias con otros asesinos como Andre Crawford complicaron las atribuciones. La falta de remordimiento de Gregory Klepper durante sus confesiones subrayó su desapego de los asesinatos, ya que relató gráficamente a las autoridades sus gratos recuerdos de asfixiar y violar mujeres hasta la muerte sin mostrar emoción alguna. Gregory se declaró culpable del asesinato de Patricia Scott y recibió una condena de 80 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional. Pero desafortunadamente, los fiscales se vieron obligados a retirar los otros 12 cargos debido a la falta de pruebas suficientes más allá de sus confesiones, las cuales el ADN parecía contradecir en al menos otros 14 casos. Uno de los casos desestimados involucraba a la Jane Doe, ya que las pruebas apuntaban a otro sospechoso, Earl Mack Jr., quien finalmente fue arrestado por ese asesinato. Sin embargo, el acuerdo permitía presentar cargos en el futuro si el ADN vinculaba a Gregory con los casos desestimados o con 15 muertes adicionales sin resolver, reflejando la cautela de la fiscalía ante la escasa corroboración. Después de todo, Gregory seguía siendo sospechoso en casi 30 asesinatos sin resolver en la zona, y su juicio puso de relieve los desafíos en áreas de alta criminalidad donde la marginación de las víctimas y la falta de recursos, o realmente de interés por parte de las autoridades en general, habían retrasado la justicia y permitido que se perdieran más vidas inocentes.
Hasta 2025, sin embargo, no se han presentado nuevos cargos, lo que ha dejado a Gregory encarcelado únicamente por el asesinato de Patricia Scott. Nunca pudieron probar que él cometió más asesinatos, aunque podemos asumir que sí lo hizo, y este resultado le evitó la pena de muerte, pero aseguró el encarcelamiento de por vida por los crímenes que sí se le comprobaron. De hecho, visitamos un lugar vinculado a Gregory dentro del territorio de los asesinos seriales de Englewood. Échale un vistazo. Así que aquí hay otro foco de crimen justo en la zona de Englewood en el South Side. Esta vez, para nuestra última parada, vamos a pasar por la antigua casa del asesino serial convicto Gregory Klepper. Ahora, esto está un poco más lejos, a unos 15 minutos de donde Andre Crawford y Hubert Gerald Jr. estaban. Pero los crímenes de Klepper eran prácticamente una fotocopia exacta. Hay tantos policías por aquí, ¿viste todo eso por lo que pasamos? Era una fotocopia de estos otros asesinatos. Él estaba atacando a trabajadoras sexuales adictas a las drogas, mujeres empobrecidas, mujeres desesperadas en ese momento. Y de hecho, fue ayudado en uno de sus asesinatos. No sé si fue el último. Puede que haya sido el último, pero fue ayudado por un amigo suyo y por su propia madre para ocultar el crimen. Y eso fue cerca de su casa, que es justo por donde estamos a punto de pasar. Pero según todos los informes, esta ola de crímenes no está tan documentada como las otras. Cypers, House. Pero por lo que pude ver, según los informes de los periódicos, todos decían que estos asesinatos ocurrieron en los alrededores de la casa de Klepper. Así que supongo que él estaba eligiendo víctimas, porque estamos a solo un minuto de distancia. Él estaba atacando mujeres aquí. Suponiendo que si revisaras los registros verías, ya sabes que un cuerpo fue encontrado por aquí, un cuerpo fue encontrado por aquí. Él fue sospechoso en al menos 26 asesinatos. Y lo interesante es que en los años 90 de hecho pensaban que había tantas mujeres siendo asesinadas en esta zona que apodaron a este asesino no identificado como el estrangulador del lado sur. Pero en realidad lo que los investigadores y el público ahora creen es que no era solo un tipo, obviamente. Era un grupo de al menos 5 asesinos seriales diferentes en esta zona, 3 específicamente en el área de Englewood, que conformaban esta entidad a la que llamaron el estrangulador del lado sur. Yes, estrangulación eligiendo al mismo tipo de víctimas, dejando los cuerpos en edificios abandonados y lugares similares. Así que una vez más, no pude encontrar una dirección exacta de cuál de estas casas era la Klepper. Estaba en la cuadra 8300 de South Carpenter Street, aquí en el South Side de Chicago. Al igual que con todas las demás, amigos, o sea, simplemente se ve tan normal. Es como que nunca te imaginarías que un tipo sospechoso de 26 asesinatos sería arrestado, ya sabes, viviendo ahí con su mamá, quien lo ayudó a encubrir el crimen, dejando un cuerpo, tratando de deshacerse de él. Lo escondió en su casa y luego se deshizo del cuerpo de esta mujer detrás de una escuela, creo. Y esa es la cuadra justo ahí, así que tuvo que ser en una de esas casas. Pero sí, salíamos de Chicago esta mañana, regresando a Texas y Dakota del Sur. Pero siempre he querido venir a esta zona. Ya sabes, quería documentar esta historia. Puedes. Esto fue solo como un pequeño video extra. Al final no tuvimos tanto tiempo como pensábamos que tendríamos aquí, pero creo que ha sido muy interesante. Sí, yo también lo creo. O sea, es muy raro pensarlo. O sea, recorrimos esta pequeña cuadra. O sea, en un radio de 5 millas. Había todos estos asesinatos con el mismo modus operandi, pero eran 3 personas diferentes. Quizá hubo incluso más que nunca descubrieron, pero sabemos de 3 personas que estaban matando gente con este modus operandi. Here in Maine. Entonces, o sea, la policía realmente no está haciendo su trabajo. Y me hace sentir mal por la gente que vive aquí.
Probablemente mucha gente está gastando todo su dinero ganado con esfuerzo para vivir en un lugar donde ni siquiera se sienten seguros. Esos solo fueron los estrangulamientos. Sigue siendo el lugar más peligroso de Chicago, así que... Sí, o sea, eso fue en los 90 cuando decían que estas era, ya sabes, el terreno de caza de los asesinos seriales. Y hasta el día de hoy, todavía se le conoce como el barrio más peligroso de Chicago. ¿Qué causa eso? Realmente no lo sé. Creo que es, ya sabes, una combinación de factores sociales, cosas institucionales y simplemente la historia de Estados Unidos. Pero es increíble que esta zona todavía no haya superado su reputación. Sabes, el método de asesinato ha cambiado. El asesinato no. Kevin Taylor, un depredador menos conocido en el macabro escenario de asesinos seriales de Englewood, estranguló a 4 mujeres en el verano de 2001, una vez más arrojando sus cuerpos en callejones, botes de basura y casas abandonadas en el área de Englewood. Un ex cocinero de Cheese Flakes Craig Factory. Kevin, una vez más como todos los demás asesinos de esta zona, sus ataques reflejaban los patrones de otros asesinos locales como Andre Crawford y Hubert Geralds Jr. Las víctimas a menudo, como las otras, estaban parcialmente desnudadas, donde la pobreza empujaba a las mujeres a posiciones vulnerables. Series received eviction. Arrestado el 20 de agosto de Udescuing vía libertad condicional, reales condenating resalting mayor sentido de julio dio a Hyder Subreed Reitald ola de crímenes. Pero Kevin Gregory, Hubert y André no fueron los únicos asesinos que operaron en el lado sur de Chicago en ese momento. Había muchos más. También estaba Johnny Douglas, conocido como Maníaco, un violador y asesino serial vinculado por ADN a múltiples asesinatos de mujeres en el lado sur Chalk durante los años Glover. En 1994, en una zona cerca de Englewood, se le sospechaba de más de 20 asesinatos similares de prostitutas, pero solo fue condenado por uno antes de morir en 2008. Luego estaba Ronald Mackin, quien fue acusado en 1999 de 3 asesinatos y la violación de una mujer en Chicago a mediados de los 90. Fue vinculado por ADN a casos sin resolver en el South Side, y una vez más, sus víctimas fueron estranguladas o agredidas en lugares aislados y abandonados. También estaba Ralph Harris, un violador y asesino serial Southside 5 que estuvo activo en el South Side de Chicago, quien finalmente fue condenado por múltiples asesinatos y violaciones de mujeres durante robos. Fue acusado de 6 asesinatos, algunos en vecindarios adyacentes a Englewood como Chatham, y se aprovechaba de mujeres vulnerables en el ambiente plagado de crimen de la zona. Why Englewood se convirtió en el terreno ideal para los asesinos seriales, un refugio para la violencia but all would shine, not all that. Englewood en sí se había convertido con el tiempo en un imán para la violencia y el crimen debido a la desinversión sistémica, la segregación racial y las políticas que hundieron aún más a las personas del vecindario en la pobreza. Lo que transformó el vecindario de un lugar feliz y de clase alta a una especie de tierra sin ley en los años 90, donde las pandillas y las drogas amplificaron la desesperación. La epidemia de crack de los años 80 también inundó las calles de adicción, y a su vez creó poblaciones vulnerables que se vieron obligadas a vivir en edificios abandonados, sin tener un lugar al que llamar hogar. También había montones de edificios abandonados en el vecindario debido al traslado de la industria, la huida de los blancos y el abandono general, que eran lugares ideales para que así su Andre Crow ocultaran los cuerpos donde no serían encontrados durante bastante tiempo. El alto desempleo que superaba el 25% en los años 90, la ausencia de servicios sociales también fomentaron el aislamiento dentro del vecindario, normalizando la violencia mientras los depredadores se mezclaban con el caos. Sesgo policial contra las víctimas de alto riesgo, es decir, mujeres negras que ejercen el trabajo sexual. También retrasó las investigaciones y pesquisas sobre los asesinatos. Posteriormente surgieron anécdotas que hablaban de investigaciones defectuosas y fallidas, y una falta de interés por parte de las autoridades, lo que permitió que las matanzas continuaran. Like Hitcher Story en la asignación de residenciales, también había confinado a reseñir en decadencia, generando una cultura donde las historias de asesinatos, como los ecos de H. Holm, perpetuaban el miedo. Esta toxicidad socioeconómica atrajo el mal, ya que los asesinos suelen aprovechar la invisibilidad en medio de la decadencia urbana, y tienden a atacar a quienes la sociedad margina, como las personas sin hogar y las prostitutas. Las historias de la comunidad de Englewood también recuerdan a madres advirtiendo sobre monstruos que acechaban en los callejones del vecindario, una metáfora de los verdaderos depredadores que existían ahí prosperando sin control.
Si Glenwood veía el status de Englewood como imán de violencia, se debió en parte a la renovación urbana fallida, donde la demolición de viviendas públicas desplazó a los residentes y los overscalados por pandillas, lo que sirvió para escalar las guerras de territorio junto con los asesinatos seriales. El sensacionalismo mediático también tendía a enfocarse en las pandillas, pero ignoraba estos patrones de asesinatos seriales, retrasando el reconocimiento por parte de las autoridades de los múltiples delincuentes que operaban en la zona al mismo tiempo. Anécdotas de sobrevivientes describen a Englewood como un vecindario donde los gritos se desestimaban como algo normal y donde nadie se inmutaba ante disparos o actividades sospechosas, lo que permitió que los depredadores prosperaran en medio de la apatía. Factores culturales como la desconfianza y experiencias previas dificultaron que se dieran pistas, lo que también ayudó a que asesinos como Gregory Klepper evadieran la captura por más tiempo. El aislamiento de la zona respecto a los recursos también creó un vacío para el mal, convirtió a personas desesperadas en presas fáciles para asesinos sedientos de sangre. En última instancia, al final del día, la tragedia de Englewood refleja un patrón mucho más amplio de desigualdades y disparidades estadounidenses, con condiciones como estas que ayudan a fomentar entornos donde la violencia se vuelve endémica en todo el país. Y hasta el día de hoy, Englewood sigue luchando contra tasas persistentemente altas de homicidios, a pesar de crímenes violentos en 2023, con 617 homicidios en toda la ciudad, solo enmascarando los picos localizados de violencia que se registraron en el vecindario. Verás, en 2022 la tasa de criminalidad de Englewood fue aproximadamente un 125% superior al promedio de la ciudad de Chicago, con la violencia armada y los asesinatos continuando hasta bien entrados 2024 y 2025 en medio de conflictos de pandillas y más. Y para mediados de 2025 a la mitad de este año, la tasa de homicidios de Englewood había caído un 45% desde la CA. Tasa de homicidios sigue cerca de 94 por cada 100.000, superando por mucho los promedios nacionales. Casos recientes del vecindario incluyen la muerte de Janaya Watkins, de 20 años, quien fue asesinada a tiros en un auto en agosto de 2025. La familia ha denunciado la violencia sin sentido en Englewood y el asesinato de un hombre de 71 años que fue apuñalado hasta la muerte en julio de este año durante una discusión. De hecho, en agosto de este año, de que 3 personas fueron baleadas en un auto, una de ellas fatalmente debido a un incidente de furia al volante que terminó en tragedia. Y de manera extraña, los crímenes de estrangulamiento sin resolver continúan persistiendo en el vecindario. Y los relatos de cuerpos encontrados nuevamente en lotes baldíos han alimentado el temor de otro asesino serial del que no se informa ni se investiga el estrangulador de Chicago. Los activistas que creen en este Al de Chicago continúan destacando los sospechosos asesinatos sin resolver de más de 50 mujeres negras en Chicago desde 2001. Y vamos a hablar mucho sobre eso la próxima semana, con el estreno de nuestro documental sobre el estrangulador de Chicago. Al final del día, los años 90 en Englewood representaron algo oscuro, algo perturbador. El vecindario parecía ser la combinación perfecta de factores sociales, ambientales y financieros que crearon un terreno de caza casi perfecto para los depredadores, prácticamente un paraíso para un asesino serial. Y el vecindario sigue luchando con algunas de esas mismas cosas hasta el día de hoy. Así que sí, gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Sé que esto fue más charla y menos investigación, pero sentí que es una historia muy importante para compartir, resaltar y documentar. Y para mí fue una locura ver que había todos estos asesinos operando al mismo tiempo en el mismo vecindario y la policía literalmente hizo la vista gorda y permitió que más y más personas murieran. Y estos son problemas que seguimos enfrentando hoy en la sociedad estadounidense. La falta de vivienda, la adicción a las drogas. Quiero decir, he estado sobrio por casi 2 años ya, así que entiendo cómo es eso y entiendo las luchas por las que pasa la gente. Y he sido voluntario en grupos de rehabilitación y he regresado a mi centro de rehabilitación para hablar y esas cosas. Y significa mucho para mí. Sé lo que es llegar a conocer a muchas personas que luchaban con cosas tan locas, profundas y oscuras. Y me parece tan horrible que todavía haya personas que se aprovechan de quienes están en su peor momento y están ahí afuera, porque no hay ninguna diferencia entre yo y una persona sin hogar en la calle. Todos somos humanos, sangre y los mismos órganos dentro de nosotros. Y creo que ese estigma necesita ser eliminado y derribado para que podamos enfocarnos más en ayudar a las personas aquí mismo en Estados Unidos que han sido forzadas a estas condiciones, ya sea por el gobierno o desafortunadamente por algunas de sus propias decisiones que los han llevado por estos caminos más oscuros. Hay muchas razones por las que las personas terminan sin hogar. Simplemente es algo horrible. Pero sí, por favor, déjenme saber sus opiniones sobre todo esto en la sección de comentarios. Me encanta saber de ustedes. Asegúrense de darle like y compartir este video.
Y al final de hoy voy a hacer una donación a Chicago Recovery Alliance. Chicago Recovery Alliance ofrece una amplia variedad de servicios a personas que quieren reducir los daños relacionados con las drogas en sus vidas y en sus comunidades. Nuestro personal y voluntarios están bien capacitados y tienen experiencia en ayudar a lograr cualquier cambio positivo, según lo definido por las personas con las que trabajamos. Los servicios se ofrecen los 7 días de la semana, casi diferentes puntos de atención comunitaria y centros de atención. Si buscas un cambio positivo y ayuda para reducir los daños relacionados con las drogas, simplemente me encanta ser voluntario. Me gusta trabajar con personas que han tenido dificultades. Siempre, si alguien allá afuera que está pasando por un momento y hacérmelo saber. Y me encanta ayudar y me encanta hablar con la gente. Y tengo una red increíble de personas que conozco y con las que me he hecho muy buen amigo, a quienes conocí a través de la recuperación. Así que si estás allá afuera y estás viendo este video, quiero que sepas que si estás luchando con algo así, nunca pierdas la esperanza. Y tú puedes hacerlo. Yo dejé de hacer muchas cosas diferentes y no pensé que pudiera. Nunca pensé que pudiera. Pero si estás allá afuera y estás escuchando este mensaje y realmente quieres hacer un cambio y sientes que necesitas hacerlo, mi mejor recomendación es que dejes de decir mañana y empieces a vivirlo hoy. Pero bueno, amigos, regresaremos la próxima semana con el documental del estrangulador de Chicago, que es un video increíble. Muchas gracias por vernos, amigos. Soy su anfitrión, Colin Brown. Nos vemos la próxima semana. Y sí, manténganse espeluznantes.